Perfecto. Estábamos aquí. Habíamos quedado entonces en la, la crisis de la adolescencia o la crisis en la época de la vida. Acá es en la adolescencia. Habíamos dicho que durante este periodo es donde se produce la mayor cantidad de deserciones de las iglesias cristianas y la mayor cantidad de conversiones a la iglesia cristiana. Para evitar las deserciones de la iglesia se requiere entonces la conversión de los jóvenes, asegurarse de la conversión. Pablo Hoff se convirtió a los 5 años de edad y le sirvió toda su vida como misionero. Luis Palau cuenta también que se convirtió como a los 12 años en un campamento juvenil. Y Billy Graham también se convirtió en el campo la edad no recuerdo, pero fue también en su juventud. Por lo tanto, eso le asegura el no emigrar después, la conversión, la experiencia de Jesucristo resucitado y la experiencia con el Espíritu. Y lo otro, para producir la mayor cantidad de conversiones, entonces entregarle las herramientas a los jóvenes de evangelización. O simplemente que evangelicen como es su costumbre, su práctica o su personalidad nada más. Porque es la época crítica donde se producen muchas conversiones al Evangelio. Los jóvenes entonces son un recurso para ganar a otros jóvenes para el Evangelio. Otra época donde se produce la crisis de la vida es la maternidad. Hay un problema después de la maternidad que es un trauma postparto, depresión postparto creo que se le llama. Y entre tantas otras, porque no va a poder dormir bien, ya la demanda del niño es absoluta y nunca más va a estar, va a ser independiente o nunca más va a ser individual o individualista, sino siempre va a vivir entregada y preocupada por el hijo. La menopausia es otro periodo de la vida donde se manifiesta la crisis. Implica un atraso en el ciclo menstrual hasta que finalmente cesa, con lo cual termina la capacidad reproductora de la mujer. Para muchas mujeres es una etapa de tensión nerviosa, irritabilidad, depresión, insomnio, ira, transpiración, transpiración repentina, desvanecimientos, dolores de cabeza, picazón, un hormigueo de la piel. Impresionante lo que se produce en los cambios físicos cuando llega este momento de la menopausia. Va a pensar que le falta la fe o que no es suficientemente cristiana o le falta carácter cristiano porque está muy irritada, no puede dormir tranquila, entonces está muy preocupada, muy angustiada, puede ser temas de consagración. Así lo puede interpretar y por eso que va a llegar a consultar con el pastor, pero es propio de la época en la cual se encuentra. Es normal. Se produce la baja autoestima también durante este periodo. Coincide con la etapa en que los hijos se van de la casa, por tanto cree que ya no se siente necesaria. El consejero debe mostrar paciencia en este caso para las personas que están pasando por un momento crítico. Eso ocurre en las mujeres en la época de la menopausia, pero también ocurre en los hombres. Disminuye cuando la edad va avanzando la capacidad física. Algunos hombres se preocupan por su pérdida de virilidad y buscan aventuras románticas para convencerse de que pueden o son capaces todavía de poder atraer al sexo opuesto. Es una edad en que muchos caen en tentaciones sexuales, en algunos, no en todos, por supuesto, porque otros reconocen que ya no son tan atractivos ni tan fuertes como antes, por lo tanto se ajustan a su condición y pueden adaptarse a su nueva situación sin mayor problema, como los otros.
Es complicado esta vida de los seres humanos, ¿ah? En el caso de la mujer y de los seres, de los varones. Bueno, estos temas se tratan entre varones, ¿ah? Del mismo modo entre las mujeres. Las pastoras son las encargadas de aconsejar en estas áreas y los pastores a los hombres en esta área, para evitar estos conflictos, estos problemas, que son propios de la época en la cual están pasando. La vejez también, otra época crítica de la vida. La soledad, la enfermedad, la inasistencia a los cultos, por las distancias, por los peligros, o no pueden asistir o están solas. Se debe abordar este tema de alguna u otra manera. Algunos ya están tomando precauciones, realizando culto en los hogares de los ancianos con la finalidad de que exista una vida devocional, de escuchar palabra, la compañía de otros creyentes. Pero estas son épocas críticas de la vida en que pasan o transcurren o transitan los seres humanos. Existen algunas presuposiciones psicológicas acerca de la conducta y las necesidades humanas que se deben tener en cuenta en la consejería pastoral. Entre estas presuposiciones psicológicas están las siguientes. Entre las necesidades sociales de los seres humanos se encuentra la necesidad de seguridad social. Entre estas seguridades sociales, la de aprobación se requiere, necesita ser aprobado. Por eso algunas empresas o en algunas iglesias también se le da un reconocimiento por su participación en algún evento, por ejemplo, a los coristas, en, en alguna participación especial en la iglesia, o algún expositor en alguna conferencia que da, o por los cargos que tuvo en un año, por ejemplo, o un encargado de obra, o cuando hay una organización, reconocimiento de los pastores por su trayectoria. ¿Por qué se dan estas aprobaciones, estos galardones, estos reconocimientos públicos? Porque el ser humano necesita, básicamente, esencialmente, la aprobación es una necesidad de seguridad social, necesidades sociales. Necesita la aprobación de manera natural. Otra necesidad es la de tener amigos. Todos necesitan tener amigos. Los pastores necesitan tener amigos. Los pastores no pueden estar solos. Necesitan también ser pastoreados por otros pastores y deben presentar sus asuntos, sus problemas, sus conflictos con otros pastores que tienen mayor experiencia en el ministerio, pero nunca deben quedar solos. Siempre necesitan amistades con quien abrirle el corazón y comentarle sus asuntos privados. También de tener éxito, lograr algo útil, estar libre del menosprecio social. Sería muy terrible esto, ¿ah? De ser menospreciado socialmente cuando una de las necesidades más básicas de los seres humanos es precisamente eso, estar libre del menosprecio social. La Pero persona, ocurre, ¿sí, mi doctor Jaime? ocurre eso. Sí, pues por supuesto que sí, El ocurre. menosprecio es constante. El Mm, aislamiento o rechazo por ciertas cosas es permanente de repente. Se correcto. ve, no seguido, pero se ve. Se ve el aislarse, o sea, el aislamiento que hacen con las personas. Mm, O también mm. como pastor, también de repente igual sucede eso. El menosprecio social, ¿ah? Es terrible Sí, porque es una sí, necesidad básica de los seres humanos, necesidades sociales, el de estar sí. libre del menosprecio social. Por Mm, eso en las iglesias que son más exitosas o que son más saludables emocionalmente son aquellas que acogen a todos los miembros nuevos que llegan, que lo integran, que le expresan su amor, que lo integren al grupo, que le den su aprobación dentro del grupo. Algunas iglesias, aunque usted no lo crea, ellos también se reprochan esta actitud y están tratando de solucionarla, pero una iglesia como es pequeña y el grupo se conocen y son todos amigos, tienen miedo de que crezcan porque se va a perder esa comunión tan hermosa que tienen. mm. Es un problema eso porque
La iglesia tiene que crecer, expandirse. Están centrados sobre ellos nada más y están privilegiando la amistad, pero no el crecimiento, la extensión del cuerpo del Señor Jesucristo. Claro, Es muy egoísta espiritualmente eso. No quieren que lleguen más hermanos nuevos porque va a perderse esa intimidad o esa amistad que tienen dentro del grupo. claro. Pero una iglesia saludable, una iglesia que está libre del menosprecio social, que es acogedora, que atrae a las personas, que muestran su amor mutuo entre todos Sí, e integran a un miembro nuevo dentro de una congregación. Si eso no ¿me da una, ocurre, la iglesia tiene problemas. me da una opinión? Por supuesto que Yo sí, creo que en este doctor. aspecto, hermano Pablo, yo pienso que ahí radica a ver, la parte pastoral, cómo es el pastor. Mm, Una gran importancia ser amable, eh, conversar con la gente, saludar a la gente, acercarse a la gente, eso ayuda mucho a las almas nuevas y a toda la iglesia en general, porque pues se acostumbra a hacer así. O sea, independiente que la iglesia sea grande, el pastor debía tener esa habilidad de ojalá saludar a todos sus hermanos exacto, y exactamente, acercarse a ellos antes del culto, llegar y no pasar derecho al púlpito. Si ya va a subir al púlpito, ya va a tener tiempo de estar en el púlpito. claro. Pero el pastor debe estar con su rebaño, debe estar cerca de su rebaño, debe estar compartiendo con la oveja. Muy bien, mi pastor Jaime, excelente, perfecto. Yo, yo voy a completar una anécdota que me pasó aquí con un pastor que llegó, un pastor del extranjero que llegó, Ya, y yo llegué a un culto cuando él ya había llegado. El mm, culto todavía no empezaba, ¿ya? Entonces yo lo vi porque yo lo conozco al pastor, lo conozco, me vio a mí, yo lo vi a él de lejos de la puerta, lo vimos, lo miramos, mm, pero yo no fui al tiro a saludarlo a él. Yo saludé a mi gente primero. correcto, Y después él, cuando subió al púlpito y terminó el mensaje, él dijo lo que él vio de mí. ya, Y dijo, este pastor tiene olor a oveja, ya, no es patrón de fondo, dijo. Entonces, para mí eso me quedó muy marcado y una buena instancia para la relación amorosa, afectiva de la iglesia. sí, Y muy importante, eso recae en el pastor. El 100% de la afinidad, del cariño, el afecto de la iglesia y como usted dice, la relación de la iglesia parte del pastor. correcto. Muy bien, mi pastor Mm. Jaime, excelente. Muchas gracias por su opinión, muy importante. Enriquece esta clase que estamos trabajando. Y todos los que van a Ujú. escuchar también esta clase, ¿ah? Porque como lo tenemos público, lo subimos para todos, para en fin, ayudar a todos los que están interesados y no tienen la oportunidad de, por diversas razones, no asistir a un instituto bíblico, entonces tienen Claro. esta oportunidad. El, ¿Qué más? Necesita la persona sentirse segura en cuanto a las provisiones materiales, como el medio para ganarse la vida, el lugar donde vivir, la previsión para el futuro. Eso son lo que necesitan, necesidades psicológicas. Tienen necesidades físicas también. Requiere la alimentación, una comodidad corporal, un lugar donde vivir, donde dormir, satisfacción sexual. Tiene necesidades psicológicas, la de divertirse, la de la recreación, la libertad de acción, de poder luchar por la consecución de sus objetivos que se ha planteado, se ha propuesto. Todas esas son las necesidades sociales, necesidades físicas, necesidades psicológicas. Todos los seres humanos tenemos y necesitamos. Satisfacer con la finalidad de gozar de buena salud mental. También esa es una presuposición psicológica muy importante que tienen todos los seres humanos. Otra presuposición psicológica. Cada persona es un ser único e irrepetible. Aunque Ujú. entre todas las personas existen características similares, en cuanto a la personalidad, todos somos únicos y todos somos irrepetibles. Eso es lo otro que se debe considerar. Por lo tanto, cuando hay conflicto o miembro o problemas matrimoniales, por ejemplo, hay que recordar que todos son diferentes, todos son únicos. El caso no se va a repetir nunca más, porque todos somos únicos e irrepetibles. Todo proceder o conducta humana tiene un propósito o tiene una meta también.
los móviles del proceder son múltiples, son complejos y Mm, relacionados los unos con los otros. Algunas conductas son conscientes, otras conductas de las personas son inconscientes. Son aprendidas por el medio ambiente que he vivido, por la personalidad, por los papás que ha tenido, por las amistades del colegio donde ha estado, por la experiencia de la vida. Todo eso son móviles que determinan la conducta, tanto consciente como inconsciente. Pero son aprendidas. Del mismo modo, se pueden desaprender en algún momento. La vida y la personalidad de un individuo consta de todos sus componentes. Eso es lo otro que se debe tener en cuenta también. No se puede aislar una experiencia, una parte de su vida, de las otras áreas de la vida. Lo que experimentamos psicológicamente, esto nos afecta físicamente. Esto nos dijo un profesor de FATELA, la Facultad Teológica Latinoamericana, Alberto Gandini, que era de la Universidad de John Kennedy en Buenos Aires. Eh, ya lo había comentado, parece, de que el ser humano es holístico, no es dualista. Antiguamente se veía al ser humano de manera dualista. Cuando se enfermaba en un aspecto o según una perspectiva dualista, es decir, se enfermaba psicológicamente, perdón, se enfermaba físicamente o biológicamente. Por lo tanto, el tratamiento era biológico. Pero ahora se ve al ser humano desde otra perspectiva, no desde la perspectiva dualista griega, que es una filosofía, sino ahora se ve desde una perspectiva más holística, que pertenece a la cultura del Medio Oriente, del Oriente, del Extremo Oriente, o estamos hablando de los países prehispánicos, ante la llegada de los españoles. La visión era holística. Ahora se ve al hombre como holístico, un ser holístico, que todas las áreas están estrechamente interrelacionadas. Cuando se enferma alguien físicamente, eso le afecta psicológicamente y espiritualmente también. Por lo tanto, el pastor puede hacer algo, o el cristiano puede hacer algo en esa área. Orar y satisfacer una necesidad que puede ser biológica directamente, pero que también repercute en su dimensión espiritual. Por lo tanto, se le puede ayudar desde la espiritualidad. Si se le ayuda desde ese aspecto de la espiritualidad, apresura el proceso de la recuperación. Los pueblos prehispánicos, como los pueblos originarios en la región de la Araucanía, cuando una persona se enferma, no sé si por acá también en Valdivia, Osorno, en Osorno yo creo, no sé si en Osorno están los machi, bueno, ahí me van a decir después, pero ahí en la Araucanía sí existen machi, yo tengo una prima que es machi, una prima en segundo grado lejana, pero es machi. Y cuando una persona se enferma, lo llevan al machi, pero él o ella, si es machi, no solamente le va a dar remedio, sino que la lleva a su casa, allí comparten la casa, le da de comer, almuerzo, la atiende, la trata como una visita, como un familiar, con mucha familiaridad, cortesía y amabilidad y mucho amor también. Y el remedio no le da solamente el remedio como ocurriría en los hospitales, sino que también ora, lo que le hace un machitún. Eso, y un machitún es una rogativa, está orando, le está pidiendo a Chao Naguichen que lo sane de esa enfermedad. eh, Ellos hablan acerca, los mapuches hablan acerca de una enfermedad, esta enfermedad es una enfermedad mapuche, es decir, está relacionada con los espíritus, con un demonio, con un mal, una hechicería. Por lo tanto, hay que sacar el demonio y así se va a producir la recuperación, pero acompañado siempre de un remedio. Porque en la cultura, en la cosmovisión de los pueblos prehispánicos como los mapuches, por ejemplo, los aymara, los quechua, todos los pueblos de América Latina y del Medio Oriente y del extremo del Oriente ven al ser humano de manera holística, es decir, si se enferma completamente, en todas sus áreas, incluyendo la parte espiritual. Eso es lo que se debe tener en cuenta. El individuo consta de muchas partes, de todos sus componentes están estrechamente relacionados los unos con los otros. Y nosotros lo hemos experimentado también. Tuve como un mes y medio más o menos con colitis. No se me podía pasar, yo no sabía qué ocurría. Fui al médico, me hicieron exámenes y resulta que no tenía nada.
Y después el médico me dijo si yo estaba preocupado o tenía algunos problemas. Yo le dije, no, no tengo ninguna gran preocupación, pero parece que era estrés. Eso era el tema que me había producido eso. Si fue así una enfermedad psicológica, que era el estrés, repercutió en lo físico, ¿ah? Un tema de una crisis, por ejemplo, se puede experimentar síntomas físicos como la colitis, fue mi caso, úlceras en otro caso, úlceras nerviosas, qué increíble, ¿eh? Asma en otros casos, la presión sanguínea, alta presión sanguínea, fatigas y alergias en el cuerpo, manchas en el cuerpo, se producen precisamente por la angustia, por temas psicológicos. Qué extraordinario el ser humano, ¿eh? Tan agobiante puede ser el problema en la mente que repercute en lo físico también. Ahí estamos viendo entonces que el ser humano es holístico, eh, consta de todas sus partes, es unitario. El pastor debe considerar todos los elementos, ver a una persona como una unidad, no como una dualidad. Esas son las presuposiciones psicológicas de la conducta humana y las necesidades humanas que se deben tener en cuenta cuando alguien va a consultar de un cierto problema. Nosotros le podemos ayudar desde la área de la fe y de la espiritualidad, orando por la persona. También cada persona es una parte de su medio ambiente, lo otro que se debe tener en cuenta. Su condición económica le afecta, su condición cultural también, las costumbres, la norma de conducta, así como sus compañeros. Todo esto afecta la actitud y la conducta que lleva a una persona a actuar de una determinada manera, la económica y cultural. También la vida de una persona consta de progresivas etapas de desarrollo. Todas las etapas tienen sus características de desarrollo, como la niñez, la juventud, la pubertad, la adultez, la vejez, la menopausia, entre otros. Cada etapa de la vida tiene sus propias características. El concepto de sí mismo de una persona también es importantísimo en cuanto a adaptarse a su situación y a otras personas y para mantener la salud mental. Si su concepto de sí mismo es de sí mismo es realista y sano, estará libre de la tensión y la frustración. Pero si tiene un concepto muy deficiente de sí mismo, se va a sentir inadecuado y se va a sentir inútil. Por eso es muy importante tener un concepto adecuado de sí mismo para evitar estas tensiones de la vida. Puesto que la mayor parte de la conducta y de las actitudes se aprenden por medio de la imitación, porque nosotros aprendemos por la imitación. Si es así, entonces hay esperanza de que se puede desaprender una determinada actitud negativa. El verdadero amor tiene poder transformador, porque la necesidad más básica de todos los seres humanos, ¿cuál es la necesidad más básica de todo ser humano? El amar y el ser amado. El amor, esa es la necesidad básica de los seres humanos, de amar, de entregar amor hacia los demás, o desbordarse en amor hacia los demás. Eso produce la mayor felicidad, dijo Víctor Frank, y lo que el Señor nos manda también. Como Cristo nos amó, así debemos amarnos los unos a los otros. ¿Qué otras consideraciones básicas debemos tener en cuenta en la consejería pastoral? Las metas al asesorar. ¿Cuáles son las metas en el asesoramiento pastoral? La primera meta es disminuir las emociones que son destructivas. Esa es la finalidad de la consejería pastoral. Una de las metas, disminuir las emociones destructivas. ¿Cuáles son estas emociones destructivas? La ansiedad es una de ellas. La hostilidad, el enojo, la angustia, de modo que la persona se pueda dirigir su energía hacia la solución de este problema, en vez de malgastar
la fuerza o la energía en alimentar una emoción que es destructiva. Las personas exaltadas o con los nervios en tensión no pueden pensar con lucidez y por lo tanto no pueden enfrentar el problema de manera correcta. Y uno lo puede ver en los supermercados, en la carretera, en el metro, en el colectivo. Uno puede ver la falta de autodominio, ¿eh? Se ponen a pelear. Yo he visto peleas en el metro, en la micro he visto peleas también. Pero cuando las personas están con más calma y luego ven estos videos, se avergüenzan de esa actitud que han adoptado en ese momento. Pero es por eso, porque los nervios en tensión ciegan a una persona, no le hace ver con claridad la actitud que ha adoptado en ese momento en particular. La meta de la asesoría entonces es disminuir esas emociones destructivas. Otra de las metas, hacer que el asesorado vea con objetividad su problema, que lo vea claramente, desapasionadamente, concretamente, no de manera subjetiva, con tensión, sino con calma. Esa es la segunda meta de la asesoría. La tercera meta, lograr que la persona se entienda a sí misma de manera creciente y se valore a sí misma también. El asesorado debe darse cuenta de sus propios móviles, de los puntos fuertes y los débiles, y luego aceptar esa situación sin orgullo ni autoconmiseración, aceptarse tal cual como es. También desarrollar en el asesorado la disposición de aceptar su responsabilidad sin excusa, sin ninguna queja. Mejorar las relaciones interpersonales del asesorado, enseñándole a enfrentar su culpa, las causas que produjeron estos conflictos interpersonales, tal vez sea la culpa, a dominar su hostilidad. Se puede dominar. Como somos cristianos, dice la persona que ha ido a pedir consejo es cristiano, entonces no es tan difícil pedirle que adopte los principios bíblicos, las disposiciones bíblicas del dominio propio, porque tiene el Espíritu de Dios, que es un fruto del Espíritu. Lo puede desarrollar por medio de la fe, por medio de la voluntad, por medio del esfuerzo. Mientras ande en el Espíritu, se puede desarrollar. El perdonar a otros, puede perdonar a otros porque se siente y ha experimentado el perdón de Dios y ha dejado a Dios la venganza y Él no va a tomar ninguna represalia. Y esto va a ir acompañado de la oración y el modelo del perdón es Jesucristo. En la cruz del Calvario, cuando le dijo a Dios, cuando sus enemigos lo estaban torturando, le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. La misma actitud de Esteban, imitando a Jesucristo, cuando le dijo, Señor, no le tenemos en cuenta a los enemigos, los que me están torturando este pecado. Y aceptar la falta de otros, al saber y al ver sus propias debilidades, vulnerabilidades, sus deficiencias morales, él va a tener más tolerancia al pecado de los otros. Esa es la meta del asesorado, de que se logre dominar y perdonar y aceptar las debilidades, la deficiencia de los otros, porque él mismo sabe cuáles son sus debilidades. El apóstol Pablo en el libro de los Gálatas dice que el cristiano espiritual, cuando ve a un hermano que ha caído en alguna falta, no lo humilla, sino que lo restaura con mansedumbre, con humildad, considerándose a sí mismo. Ayuda al hermano que ha caído, pero no lo humilla, no lo juzga, sino que lo restaura, pero con humildad, con mansedumbre, considerándose a sí mismo, porque él mismo puede estar o puede ser dominado por ese mismo pecado. Por eso que le dice que se debe considerar a sí mismo. Esas son las metas de la asesoría o la consejería pastoral. Eliminar eliminar o disminuir las emociones destructivas.
Ayudar a las personas a cambiar su actitud o su norma de valores. Qué complejo, ¿ah? Su norma de valores, cambiar la actitud. Y luego cambiar la conducta, porque la conducta se cambia en la medida en que se cambia la actitud o la norma de valores. Cada persona tiene sus propios valores. Los valores nuestros deben estar amoldados a las Sagradas Escrituras. Por eso que la consejería pastoral es parte de la misión cristiana. Una de las misiones cristianas es reproducir la imagen del Señor Jesucristo en cada uno de los creyentes. Y hay elementos teológicos que están en la consejería pastoral. Y este elemento teológico es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es otra cosa que el cambio de actitud. Por lo tanto, los consejeros cristianos ayudan a los hermanos a cambiar de actitud y a establecer otras normas, a establecer nuevos valores. Y estos valores deben estar relacionados con las Sagradas Escrituras. Por eso es que es muy importante que los consejeros cristianos conozcan la Biblia, conozcan algunos elementos teológicos también. La historia de la iglesia, porque ahí se aprende mucho también de parte de la historia de la iglesia. Y luego cambiar la conducta. La conducta se cambia cuando se cambia la actitud y se cambian los valores. Arrepentimiento y santificación tiene que estar relacionado acá. Por eso que tiene que ver la consejería cristiana con el crecimiento espiritual. Apoyar al asesorado en momentos de crisis o de angustia es otra de las metas de la consejería pastoral. Cuando hay momentos, ha perdido un familiar, hay una enfermedad grave, se necesita el apoyo pastoral. Aunque no diga nada, no dé ningún discurso, no dé ningún consejo, pero cuando hay momentos críticos como la pérdida de un hijo, por ejemplo, se requiere simplemente la presencia y con eso ya es suficiente. Un pastor amigo, él se sintió el llamado al pastorado precisamente porque vio a un pastor que le acompañó cuando su hijo murió. Él no era cristiano, pero el pastor acompañó a esa familia y a él se sintió muy acompañado durante el tiempo del velorio de su hijo. Y él dijo, yo quería ser, yo quería ser como ese pastor, quería ayudar a la gente, como él me ayudó a mí. Así de importante, no dijo nada, pero lo acompañó y eso fue pero muy importante para él. Así se sintió el llamado pastoral. Desarrollar en el asesorado la perspectiva realista de la vida, para que se dé cuenta de que todo el mundo tiene problemas, ansiedad y desilusiones. No es el único que le está, o que le llueve sobre mojado. No es el único que tiene problemas. Los problemas, la tragedia, la angustia, todo el mundo lo experimentamos. Por lo tanto, debe desarrollar esa actitud realista de la vida. La vida es así. Desarrollar en la persona un crecimiento en la confianza de Dios y en sí misma para enfrentar el futuro. Debe confiar en Dios. Por eso que es parte de, de la formación espiritual también, ¿eh? La consejería pastoral está relacionado con esto, el mentor o el director espiritual, porque debe confiar cada día más en Dios. Ayudar a la persona en sus problemas espirituales, tales como las dudas en cuanto a la solicitud divina o la eficacia de la oración y enseñarle la manera en que Dios obra, cómo Dios obra. Debe tener conocimientos teológicos aquí, en la teología de la oración. Y la oración es eficaz. Debe experimentar. Es una oportunidad esta crisis de experimentar el poder de Dios. Hacer crecer al asesorado en el conocimiento de Dios. Mire, el conocimiento de Dios no se da solamente, entonces, en la escuela dominical o los estudios bíblicos o en la exposición de la palabra de Dios durante el domingo en el púlpito. El conocimiento de Dios se da en la crisis, en la angustia, los problemas de la vida. Ahí se conoce a Dios, porque la fe es una experiencia con Dios en el diario vivir. Y una de las metas del asesorado, del asesoramiento espiritual es ese, de que conozca más de Dios en la madurez de la personalidad en el servicio divino. Bien, con otras consideraciones básicas en la consejería pastoral, con respecto a la madurez, evidencia de la falta de madurez e indicios de la madurez.
¿Cuáles son? Esto lo vamos a ver de inmediato. Una evidencia de la falta de madurez es el carácter explosivo. Una persona inmadura tiene dificultades en dominar sus emociones. Los niños, por ejemplo, no tienen facilidad de dominar sus emociones. Lloran, gritan, porque no han logrado esa capacidad de controlar sus emociones. Es natural, nadie se sorprende cuando un niño comienza con sus berrinches, porque todavía no logra controlar sus emociones. Pero es muy divertido ver, o es muy extraño, ver a una persona adulta que es incapaz de poder controlar sus emociones, ¿eh? Bueno, ahí está frente a un carácter inmaduro. Se enfada fácilmente y hasta por motivos insignificantes. Es intolerante en cuanto a las pequeñas molestias. Ahí está demostrando un carácter inmaduro, la- el, el carácter explosivo. Otro indicio o evidencia de la falta de madurez es la autoconmiseración. Se queja, se queja por todo, o porque nadie me quiere, o porque yo sufro más de la cuenta. Revela que no debe, que no sabe enfrentar la realidad como es en realidad. Se cree merecedor de mejor suerte. Dirige toda su atención a sí mismo y a sus problemas. Es como un niño, ¿eh? Aquel que se queja o se tiene conmiseración. Se vuelve deprimido y también es pesimista. Bueno, es una actitud anticristiana, el pesimismo. El cristiano se caracteriza por ser siempre optimista y por su confianza en Dios. Otra evidencia de la falta de madurez o de inmadurez es que hay quienes que corren a alguna persona para encontrar alivio. La necesidad de consuelo constante es otra de la falta de madurez. Se acostumbran a esperar que alguien les aplique un poco de ungüento en las heridas y le asegure con tonos dulces que todo va a salir bien. Son personas dependientes de los otros y precisamente la consejería pastoral tiene como objeto independizar cada día más a la persona para que ella pueda ejercer, según los principios bíblicos, las normas bíblicas, buscar sus propias soluciones y solucionar sus propios problemas sin depender tanto del pastor. Esa es la finalidad de la consejería pastoral. Por lo tanto, alguien que necesite constantemente de consuelo es una persona inmadura. Por otra parte, los indicios de madurez son la autosuficiencia. El niño tiene que aprender y hacer sus tareas sin que sus padres le aconsejen o le tengan que recordar que varias veces que tiene que hacer sus tareas. Muy complejo esto, ¿ah? Un niño que ya realice sus tareas solo por iniciativa propia, es muy difícil eso, lograrlo. Bueno, y si lo ha logrado, eso es evidencia ya que es maduro, cuando se es capaz de responsabilizarse de, de su responsabilidad, o sea, de los actos que debe realizar, o las tareas que debe realizar. Y si no es autosuficiente, es irresponsable, es una actitud de inmadurez entonces. Pero esto se ve en todas las áreas, personas mayores, adultas, se logra apreciar esto, ¿ah? Lamentablemente. No debería estar, pero está ahí. ¿Qué más? Otro indicio de madurez, aparte de la autosuficiencia, llevarse bien con sus semejantes. Si alguien no logra entablar una buena relación interpersonal con el resto, indica inmadurez. Cuando es conflictivo, tiene conflictos con todos, o tiene problemas de llevarse bien con todo el mundo y pelean con todo el mundo, no se sabe adaptar a la sociedad, a la cultura, al ambiente en el cual Dios lo dejó, sino que siempre está produciendo tensión en el grupo de personas donde se encuentra. Eso es un indicio de falta de madurez. El autodominio, otro indicio de la madurez. El hombre maduro sabe gobernarse en todo tiempo, aun cuando las emociones se alteren. Mantiene un equilibrio ante el éxito, lo mismo que ante el peligro o el fracaso. Nunca da rienda suelta a sus impulsos. El dominio propio es muy importante para la madurez cristiana.
Aquí, cuando hablamos de madurez, en realidad estamos hablando de los frutos del Espíritu, ¿ah? Y del carácter cristiano, de reproducir la imagen de Jesucristo en el creyente. De eso estamos hablando. Aceptar el sufrimiento también, otro indicio de la madurez. La vida abarca muchos sufrimientos y por ello tiene que pasar el ministro, por el sufrimiento. El ministro sabe enfrentar el sufrimiento con valor, con resignación, con esperanza, una perspectiva de largo alcance también. La persona madura no se impacienta al ver que no ha alcanzado todavía sus objetivos que se ha propuesto. No se incomoda al sufrir reveses momentáneos. Está bien dispuesto a esperar mucho tiempo su merecida recompensa. A eso se refiere una perspectiva de largo alcance. No se frustra, no pierde la esperanza, no tira la toalla cuando no alcanza sus objetivos. Aquí entonces una persona madura es perseverante, es persistente, lucha y tiene paciencia que en algún momento va a lograr lo que se ha propuesto. No se desespera, sino que se resigna, es paciente y espera. Interés, mire el otro, el otro indicio de la madurez. Tiene interés en los demás, se preocupa de los demás, porque el inmaduro está preocupado solamente de sí mismo, eh, un autorreferente o está centrado en su propio interés, pero en cambio la persona madura en el bienestar de los demás, se alegra sinceramente del éxito de las otras personas. ¿Qué les parece, el indicio de madurez? Se alegra sinceramente del éxito de los otros hermanos, en este caso si estamos hablando de una iglesia. En vez de monopolizar una conversación que esté centrado sobre sí mismo, eso lo evita. No habla sobre sí mismo. Escucha con atención lo que sucede a otras personas. Se interesa en la vida de los demás, con sinceridad. Esos son los indicios de la madurez. Es lo que se debe buscar en la consejería. La autosuficiencia, que se lleve bien con sus semejantes, que tenga autodominio, que sea responsable, que tenga una perspectiva de largo alcance, que no se desespere, que tenga paciencia, va a llegar ya el fruto de su trabajo y que se interese por los demás, que no se esté tan centrado en sí mismo. El apóstol Pablo, por ejemplo, es una evidencia, un ejemplo, un modelo de una persona madura espiritualmente, porque él dice, yo tengo derecho de todo, pero sin embargo ha renunciado a mi derecho para no causar tropiezo, no causar escándalo. A la iglesia de Corintio, por ejemplo, él tenía derecho de recibir ofrenda en la iglesia de Corintio, no recibió ninguna ofrenda. También en otro caso, los corintios, también el apóstol Pablo podía comer de todo lo que le daban en la carnicería, o si lo invitaban también, podía comer de todo lo que le servían a la mesa. Pero sin embargo, cuando un hermano más inmaduro le decía, esta carne ha sido sacrificada a los ídolos, en ese caso el apóstol Pablo rehusaba comer, pero no por causa de él, sino por causa del hermano que lo había mencionado. Para no ofender al hermano más débil, entonces él negaba comer carne. Y él dijo, yo no, para no ofender a nadie, yo no voy a comer carne nunca más, entonces. El apóstol Pablo es un ejemplo de esto, de que renuncia a sus propios privilegios, a su derecho, para no ofender a los hermanos más débiles. Eso es lo que se debe conseguir en la consejería pastoral. La madurez cristiana, el carácter cristiano, reproducir la imagen de Jesucristo, el desarrollo de los frutos del Espíritu. Eso es una de las metas de la consejería. ¿Cuáles son los requisitos del asesor ahora? Muy importante, los requisitos del asesor. Para que las personas tengan a alguien de confianza para recibir asistencia espiritual o ayuda pastoral, consejería pastoral. Debe ser una persona tratable, social y accesible. Eso es lo primero. En la iglesia luterana en Europa están los pastores
y también están los teólogos. Los pastores son los que tratan con la gente, los que se puede recurrir a ellos para la consejería pastoral, temas de diversa índole, lo que predican. Pero los teólogos son los que se encargan, en Alemania esto pasa solamente en Alemania, no es que pase aquí en América Latina. Y los teólogos son los que están en sus bibliotecas estudiando, escribiendo, investigando, publicando, dando conferencias, charlas y luego retirándose. Y por lo tanto, no tienen esta costumbre, esta práctica de la interacción con los miembros de la iglesia. Y los hermanos que son de América Latina se sorprenden cuando van a Alemania a conversar con algunos teólogos luteranos porque son personas intratables. Son, no se puede conversar con ellos porque están como a otro nivel. Son personas que no conversan, no son sociables, no conversan con la gente común y corriente, solamente entre ellos, entre intelectuales. Y ahí hay un problema, es un problema eso. En América Latina, no, América Latina es diferente. Los teólogos, los que estudian teología, son pastores que trabajan en las iglesias. No, no son no un rango superior o exclusivo, solamente teología y nada más que teología y no tiene nada que ver con la pastoral, ni la predicación, ni nada, ni la evangelización o el discipulado. El buen asesor tiene que ser tratable, tiene que ser sociable, accesible, que la persona tenga confianza, no alguien que sea casi inaccesible, que le tenga miedo de ir a conversar con él. Puede ser algunas iglesias, los pastores más antiguos daban miedo y se ponían un bigote también para producir más miedo y la gente al final, como le tenía miedo, no quería ir a conversar con el pastor porque pensaba que lo iban a retar, le iban a llamar la atención. Pero acá tiene que ser tratable, sociable y accesible. No acudirán a contarle sus problemas a una persona desconocida, tiene que ser conocido entonces. Es necesario demostrar ser amigables y también debe demostrar que está interesado en escuchar a las otras personas. El ministro del Evangelio puede conversar con los miembros de su congregación y conocerlos en visitas pastorales, en ocasiones sociales también, recreacionales cuando van a fin de año, salen a la playa, por ejemplo, con la iglesia. Esas son las instancias donde se puede conocer a los miembros de la congregación. Algunos pastores, sin embargo, se sienten inseguros conversando con la gente e inconscientemente las alejan, ¿ah? Uy, pero ese sería un problema personal, de inseguridad. Son inseguros, pero... Y esa inseguridad le lleva a alejarse de las personas. Sería fatal eso, sería un problema. Pero hay casos, por supuesto que sí, pero idealmente tiene que ser alguien tratable, sociable, accesible y que haya solucionado ese problema de la inseguridad. Porque acá se requiere alguien que sea accesible, que se sienta en confianza cuando conversa con otro. Reunir ciertos rasgos personales también, otro de los requisitos del asesor. Es imprescindible la comprensión de los demás. Debe comprender a los demás. Tener la capacidad de ser sensible a sus necesidades, entender sus anhelos. Estamos hablando de empatizar, eso es la palabra. Que sea empático, que se ponga en el lugar de los otros. Deben tener los problemas, las frustraciones de los demás, porque él ha pasado por lo mismo. Entiende a los hermanos vulnerables, débiles y pecadores, porque él mismo es débil, es vulnerable y es pecador, por eso que lo entiende. Y se pone en el lugar de los otros, se identifica con los otros. Por eso en las predicaciones se sugiere que cuando se cuente una ilustración que está relacionada con uno mismo, siempre debe presentar alguna debilidad en el sermón nuestro. No debe quedar nunca como héroe, sino algún defecto de él, porque las personas empatizan con ese defecto y reaccionan favorablemente a ese defecto porque también ellos mismos, todas las personas tenemos los mismos defectos. Por eso es que se siente más seguro conversarnos con un ser humano que tiene vulnerabilidades, los mismos pecados, las mismas luchas, las mismas dudas, y no va a conversar con un ángel, con alguien
de una fe extraordinaria, sino un ser humano va a conversar con otro ser humano. El buen asesor escucha atentamente lo que dice el asesorado y trata de ver las cosas según la perspectiva de éste. Respeta al asesorado, eso es muy importante, lo que se aconseja o la recomendación en la consejería pastoral. Debe respetar al asesorado y tiene interés en él como persona y no como si fuera solamente un caso para solucionar, sino como persona. Ese es el segundo requisito. Rasgos personales. Tiene que ver con la empatía, este rasgo personal. Entender los móviles de la naturaleza humana y los de la conducta, el otro requisito. Se aprende observando a la gente, leyendo libros también y por medio de la experiencia. Esos son las fuentes de entender la naturaleza humana. Leyendo libros que tratan de la naturaleza humana, cuáles son los móviles de la naturaleza humana, observación también a la gente y la experiencia. Y conversar, por supuesto, con otros ministros que tienen mayor experiencia en esta área. Entenderse a sí mismo, darse cuenta de sus imperfecciones y su condición de ser humano. Esto ya le va a evitar sentirse superior sobre el resto y lo va a lograr entender también, va a empatizar muy bien porque él se siente un ser humano, se siente imperfecto, todavía no es glorificado, por lo tanto está luchando con todos los hermanos para la santificación. Dominar sus propios impulsos, otro de los requisitos del asesor. Sus sentimientos de culpa debe dominarlo también. Sus ansiedades, sus resentimientos, pueden haber resentimientos, heridas ahí en el corazón que debe dominarlo, solucionarlo. Su sexualidad también debe dominarlo, sus frustraciones de la vida. Todos esos elementos deben ser dominados en la consejería pastoral. Saber las técnicas del asesoramiento de los otros. Bueno, ya vimos las técnicas, técnica directiva, no directiva. Dedicar tiempo al ministerio de la consejería. Bueno, algunos pastores que son de los pueblos, no así de las ciudades, porque las ciudades, ¿qué es lo que hacen los pastores? Los pastores van a las casas de los hermanos, llaman por teléfono, tal día voy a ir para allá. Al almuerzo, la hora de la mañana, en la tarde, pero no sé si será lo mismo en Purranque, donde pastorea mi pastor Jaime Borelli, pero en otros pueblos pequeños, yo lo vi en Carahue esto y también lo vi en Victoria. Desde las 9 de la mañana están golpeando la puerta los hermanos para conversar con el pastor. Después llega otro, después llega otro, llega el almuerzo, después llega otro en la tarde, después a la hora del culto, termina el culto, siguen conversando, otro hermano conversa con el pastor, después van a tomar once, cena y siguen conversando, así están hasta la una, de las 9 hasta la 1 de la mañana, conversando todos los días, de lunes a domingo con el pastor. Impresionante, impresionante. Yo no sé si pasa lo mismo, mi pastor Jaime, en Purranque o en algunos pueblos nada más que ocurre eso. Parece que no está mi pastor Jaime ahí, ¿eh? No sé cómo es la situación en los lagos, mi hermana Pamela. O ¿cómo lo ve usted por allá? Si los hermanos permanentemente van a la casa del pastor a conversar, o el pastor va a visitarlos a las casas. Bueno, acá en los lagos, ¿qué puedo decir? Lo que pasa es que nosotros tenemos un pastor hace un poco de tiempo, un año y medio, 2 años, y la verdad que ya no ocurre eso de que haya consejería pastoral o que los hermanos vayan a la casa. Solo que antes con el pastor que teníamos, ¿Mm? sí, era mucho de que él visitaba a sus hermanos. Ah, ok. Y también la gente pedía consejería, pero ahora no se ve, porque en realidad el pastor, o sea, no quiero hablar mal de él, pero no visita a sus hermanos y no, tiene otra metodología el de trabajo. Ah, perfecto, Así, perfecto. pero la consejería pastoral no está incluida dentro de sus funciones. De Ah, hecho, ok. no hay consejería pastoral. Quizás como es nuevo, quizás más adelante puede ser porque están en proceso de conocer a los miembros.
yo creo que Mm, también por eso, porque en realidad, y también la confianza, porque después de haber tenido un pastor más de 15 años, los claro. hermanos, o sea, como ustedes decían, pues a lo mejor no les cuentan las cosas a su pastor, no tienen la confianza para llegar y contarle Mm, alguna situación. exacto. Yo creo que también eso se logra con el tiempo. Es como que yo no llego y voy a contarle situaciones a alguien que no conozco. Yo creo que Correcto. la iglesia está pasando por eso y por eso no se ve tampoco mucho últimamente. Estoy hablando de los 2 últimos años en cuanto a la consejería. Por eso a mí igual me interesaba tomar este curso, porque un poco para entender de qué se trata y cómo abordarlo, porque a lo mejor los hermanos piensan que el pastor es el único que puede dar consejería pastoral, Mm, pero por lo que estoy viendo acá, o sea, si nos estamos preparando para eso, podemos también hacerlo nosotros, creo yo. todos, 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 hermanas, todos. Todos los creyentes, todos los hermanos, porque hay colegas de trabajo, compañeros de curso, familiares, y los que están a cargo de los coros, de los jóvenes, de los niños, los profesores de escuela Sí, dominical, y no, así, no tan solo a nivel pastoral, sino que también, claro, como líderes dentro de la iglesia y darnos un apoyo mutuo, así como, exacto, como decía usted también, porque los pastores a veces igual necesitan como tener gente que cercana, no sé si para aconsejarlos, pero también para compartir diversas opiniones respecto de alguna situación que pase en la iglesia. correcto. Se mutió la hermana, apretó el micrófono ahí de mutearse. Bueno, pero Ay, sí, se me se pasó ent- mucho. sí, pero se entendió la idea. Perfecto. Y lo otro, dedicar tiempo al Ministerio de la Consejería Pastoral. Y el pastor y yo le estaba comentando de un pueblo al final, cómo estaban desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Se enfermó 2 meses sin atender la iglesia, le prohibieron que se acercara a la iglesia porque le dio úlceras nerviosas, lo operaron, porque fue mucha exigencia de parte de la congregación. Cuando son iglesias grandes y hay un solo pastor, es complicado para los pastores. Pero eso fue un caso extremo, ¿ah? Porque los hermanos iban a la casa. El pastor no lo visitaba porque todos los hermanos iban y todos los días y todo el día estaba ahí. Y el otro requisito del asesor es guardar secretos. Quizá esto es lo que más se debe recalcar, mis hermanos, ¿ah? El guardar secretos. Es fundamental en el ministro del Evangelio o los que trabajan asesorando. Muy fundamental. Si le cuentan un secreto, por ejemplo, después no va a comenzar a pedir oración en la iglesia. Hermanos, vamos a pedir una oración porque hay un miembro de la iglesia que tiene problemas de que puede ser, no sé, cualquier problema. Imagínense cualquier problema. Se pierde la confianza en la congregación. O alguien tiene tentaciones de cualquier cosa y vamos a pedir la oración por algún hermano de la congregación que está pasando por estos problemas. No debe guardar secretos. Cuando hablamos de guardar secretos, queremos decir que ni siquiera la esposa o el esposo debe saber. A ese nivel de secreto estamos hablando. Ni el esposo ni la esposa deben saber el secreto que le han contado. Nadie debe saber. Ni los hijos, ni los pastores, nadie, nadie. Porque eso es fundamental en la consejería pastoral. No divulgar los problemas ante la congregación. No usar los problemas que le han contado como ilustraciones de los sermones. Porque puede ser que ese sermón, esa ilustración, lo puede contar en otra parte y eso ya lo van a saber y el hermano, la hermana que contó esto, se va a sentir traicionado y se va a perder la oportunidad de la consejería pastoral por no aprender a guardar secretos. Esto es un grave problema en la congregación. Debe aprender a guardar los secretos para poder ayudar a un hermano a crecer y a restaurar la imagen del Señor Jesucristo. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos finalizado. Estamos en la hora. Las presentaciones se las voy a enviar a sus correos electrónicos. Esta es la primera semana entonces de clases de consejería pastoral. ¿Alguna, alguna opinión, mis hermanos? ¿Alguna reflexión de lo que estuvimos trabajando antes de despedirnos?
Ninguna. Bueno, la hermana Pamela justamente se salió ella a comer, habló algo. ¿Ninguna reflexión, mis hermanos, antes de pedirnos? Nada, hermano Pablo, solamente agradecer por la enseñanza, eh, el ser este mensaje que nos da hoy día, esta enseñanza tiene alta relevancia en el asesoramiento que nosotros tenemos que dar a quienes en verdad necesitan, ¿no? Mm, Necesitamos prepararnos también, prepararnos bien para poder de alguna manera apoyar, asesorar a alguien que está pasando por alguna situación difícil. Necesitamos también estar conectados espiritualmente también para que nuestros consejos no sean humanos, netamente, sino sean guiados por el Espíritu Santo, ya que nos movemos dentro de lo espiritual, ¿no? mm, Hay cosas que sí también, eh, como decía Pablo, ¿no? Vivimos en la carne, pero no somos, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Entonces, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que ver qué técnicas aplicar también, porque a veces cuando espiritualizamos todo, cometemos un gran error. Yo creo que espiritualizar todo, o sea, si viene un hermano y me dice, hermano, ¿sabe qué? Me siento mal, ¿sabe qué, hermano? Ore y Dios lo va a ayudar. Entonces, damos la responsabilidad completamente a Dios, pues entonces yo digo, oye, ¿y tú para qué estás ahí? Pues no. Entonces, ¿para qué estás ahí? Para eso mejor. ¿O por qué mi hijo fue a pedirte ayuda? Para que tú lo mandes directamente a mí, ¿no? Estás ahí para ayudarlo, para apoyarlo, para ser su hombro, para que él se apoye en ti y de alguna manera si él se acercó a ti es porque en verdad confía en ti y quizás Dios lo ha mandado ahí hacia ti para que Dios conoce lo que tú has pasado, lo que tú has vivido y tú tienes que transmitir y traspasar ese conocimiento y esa experiencia de vida, ¿no? Pero a veces no estamos sintonizados en la misma frecuencia del Espíritu Santo y andamos también en el mundo, en la carne, y a veces nos olvidamos de eso mm, y desafortunadamente dejamos que la persona que viene a buscar ayuda se vaya decepcionando. Entonces hay que tener harto discernimiento para estas cosas también porque es una alma que a veces una palabra, o a veces yo creo, hermano, simplemente con callar y escucharlo, yo creo que podemos hacer mucho. muy Porque a bien, veces hay correcto. muchos hermanos, hay alguien más que solamente necesita hablar y Mm, necesita alguien que lo escuche. A veces sin hablar ninguna palabra y escucharlo y darle un abrazo y con eso yo creo que hacemos muchísimo. Así que muchas sí, gracias por la enseñanza. y que no se vaya sin la oración. Tienen que orar también por los hermanos. La Amén. oración es muy, muy importante.